Ya dijimos en el capítulo anterior que el feminismo de género funcionaba como una secta, usando la técnica del pie en la puerta, que utilizan los vendedores comerciales. Es decir, que le daba la mano y te cogía el brazo. Pues ahora analizaremos el segundo sesgo que se produce en el interior de dicho movimiento, el cual es el que hace que muchas personas se traguen todas sus falacias sin apenas darse cuenta. Primero os contaré el por qué la margarina es de color amarillo. Pues en 1940, en Estados Unidos, la margarina no se vendía, a pesar de ser más barata que la mantequilla, por lo que la empresa que la fabricaba contrató a un psicólogo, Louis Chesky, que invitó en 6 ocasiones a distintas amas de casa a un club de lectura, acompañado de una merienda, que unas veces era de mantequilla, tintada de color grisáceo para hacerla pasar por margarina, y otras veces era la merienda de margarina, tintada esta vez de color amarillo para hacerla pasar por mantequilla. Al final de esta merienda les preguntaban que qué les habían parecido, entre otras preguntas, y sin que ellas supieran de la trampa, con lo que dieron como resultado que todas las amas de casa siempre prefirieron a la falsa mantequilla, que era en realidad margarina pero tintada de color amarillo. Descubrió entonces que era el color grisáceo el problema y no su sabor u olor, ya que siempre habían escogido la mantequilla por su color amarillo y no por otras cualidades, demostrando que el placer está determinado por nuestras expectativas y creencias, y siendo incluso estas capaces de modificar y de forzar nuestra experiencia para que nos confirme lo que pensamos. Es decir, que nuestras expectativas pueden transformar o pueden forzar la realidad que vemos. Otro experimento fue el realizado por un profesor en una cafetería, donde al final de cada comida se regalaba un brownie, un dulce, a los clientes para que evaluaran cuánto pagarían por él, sin que estos supieran que era el mismo pastel para todos, es decir, el mismo tamaño y receta, pero servido en 3 formatos diferentes, en una servilleta, en un papel de plata y en un plato con un diseño especial realizado por los dependientes o los vendedores. En este caso, sorprendentemente, los que habían recibido el pastel en el plato con el diseño especial dijeron que estarían dispuestos a pagar más del doble que los que lo habían recibido en una simple servilleta. Como vemos, el diseño con el que entregan producto o un servicio pues es igual de importante o más que el servicio o el producto en sí. Y esto lo estudian mucho en neuromarketing o en la psicología del marketing, para aplicarlo luego a estas empresas y a la hora de diseñar productos y servicios. Este experimento fue luego replicado, pero con la cerveza, donde esta era servida en vasos de plástico, en vasos normales y en vasos con la marca de la cerveza impresa. Y el resultado fue el mismo, ya que todos prefirieron la que llevaba la marca, sobre todo si esta era una marca conocida, ya que así las expectativas previas no les podían haber influido ni para bien ni para mal. En cambio, si la marca era conocida y no era de su agrado, las críticas fueron más fuertes por sus expectativas previas, indiferentemente de que el sabor le gustase o no. Como vemos en este experimento, también influyeron las opiniones que tenían de una marca a la hora de evaluar el producto, indiferentemente de que el sabor estuviera bien o de que les gustara la calidad del producto. Lo que miraron fue la marca, lo que les transmitía la marca. Por eso los anuncios televisivos son tan importantes y se estudian muy bien para ver cómo presentar una determinada marca, un determinado producto, para dar una buena impresión sobre los consumidores. Esto demostró una vez más la eficacia del sesgo o heurístico de confirmación.
que, según los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, nos sirven para buscar la conformidad antes que la disconformidad y funcionan como un filtro que nos permite elegir la información que encaja mejor con nuestras creencias previas, aunque luego esto nos pueda llevar a cometer errores. Y todo esto con el único fin de ahorrarle a nuestro cerebro un gasto enorme de energía y de tiempo. Así es nuestra especie. Ese lema de esforzarse el mínimo esfuerzo, pues ese lema lo aplica a nuestro cuerpo de forma innata, por así decirlo. Cuanto menos tiempo y menos energía gaste, pues más es posible que haga esa tarea. De esta forma, la disonancia cognitiva creada por la tensión interna de dos pensamientos en conflicto o incompatibles entre sí se vería reducida al descartar o al ignorar todo aquello que no encaja con nuestros pensamientos o ideas de origen. O sea, descartamos todas las ideas que no encajan con nuestra forma de pensar y aceptamos pues las que sí encajan. Y esto encajaría en el sesgo de confirmación. Así, por ejemplo, los psicólogos descubrieron que en un mismo partido de fútbol los fans de un equipo estaban 2 veces más predispuestos a ver una falta en el equipo contrario que en el suyo propio. Y otros psicólogos como Riedel y Schotten y otros psicólogos demostraron que los votantes apoyarían una subida de impuestos en la sanidad pública cuando lo propusieran su partido político en un 14% de las veces y solo en un 3% cuando el partido fuera propuesto por un partido contrario a su ideología. Es decir, que si la subida de impuestos la proponía un partido con el que tú te identificabas, pues tú aceptabas, eras más propenso a aceptar esa subida de impuestos que si lo hacía un partido que era contrario a tu ideología. Por último, también hubo otro experimento con un test ciego, donde no veían nada, realizado a 10 grandes violinistas, que decían que el violín Stradivarius sonaba mucho mejor que ningún otro, pues al final del experimento ninguno supo diferenciar el sonido del Stradivarius de cualquier otro violín, e incluso la mayoría prefirió a un violín distinto que al Stradivarius. Esto se debía a que cuando saben que está tocando un Stradivarius, el sesgo de confirmación les hace descartar cualquier error de sonido que no ignorarían cuando es cometido por cualquier otro tipo de violín. Es decir, cuando escuchan un Stradivarius y saben que es un Stradivarius, aunque cometa un error el violinista, lo ignoran. Mientras que si no saben que es un Stradivarius, pues les gusta el sonido de otros violines o no saben diferenciar el sonido de ese violín del otro. Por eso se demostró el efecto de este sesgo. Y lo mismo nos sucede cuando nos enamoramos de una pareja, donde somos incapaces de ver un defecto en nuestra media naranja. Y por eso decimos que el amor es ciego, ya que desechamos lo que no encaja con nuestras expectativas de la persona que queremos. Esto también afecta a la difusión de las fake news y al éxito de las conspiraciones, tan populares en nuestros días, ya que tendemos a confirmar nuestras propias creencias y a descartar el resto de todas las evidencias en contra. Sobre todo en Internet, con el hiperexceso de información que hay. Así que aceptamos estas noticias, aunque sean conspiraciones, e ignoramos o desechamos todas las que no encajan con nuestra forma de pensar, aunque haya evidencia de ello. No es de extrañar que las feministas de género cometan este sesgo de forma sistemática, ya que siempre podrán encontrar artículos conforme a su ideología, para luego decir que tienen la razón y reafirmarse en ella, pero siempre artículos no científicos ni con datos estadísticos reales, sino meramente de su propia opinión, o de opiniones que tengan que ver con su ideología. El problema de esto es que ellas solamente visualizan las noticias de desgracia que nos suceden a las mujeres, pero no visualizan las que les pasa a los hombres. A esto se le llama el sacar datos de su contexto,
o también el sesgo de selección, algo que suelen hacer los medios de comunicación a diario, con tal de deformar la percepción de la realidad y de crear un alarmismo sobre lo que nos pasa a las mujeres. Un ejemplo de esto es el estudio estadístico que hizo el Ministerio de Igualdad sobre la cantidad de mujeres que se habían sentido acosadas, no las que habían denunciado y resarcido por ello ni siquiera, sino solamente las que se habían sentido. Algo que es totalmente subjetivo y no objetivo, por cierto, pues este sesgo provocó una distorsión total de los resultados, con el fin de que se cumpliera de forma torticera y manipulada la hipótesis diseñada previamente por los investigadores, considerando como acoso incluso comportamientos que ni siquiera están penados por la ley, y que espero que no lo estén, o sabremos lo que es vivir realmente en una distopía coercitiva bajo el control del gobierno de turno, si es que no la estamos viviendo ya. Para rematar la descontextualización de estos datos, no se introdujo tampoco una variable de control, como por ejemplo el preguntar a los hombres si también se habían sentido acosados a lo largo de su vida, para ver si había mucha diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de sufrir el acoso, por lo que los resultados obtenidos no fueron valorados correctamente y fallando con ello a toda validez interna y científica que debe tener cualquier estudio serio que se haga, y por supuesto cualquier estudio científico de rigor. Esta técnica también está incluida en los principios 4 y 8 de Joseph Goebbels, ministro de propaganda en el régimen nazi de Alemania. El principio de la exageración y desfiguración convierte cualquier anécdota puntual en una amenaza grave, gracias a la repetición continua, y el principio de verosimilitud, que construye argumentos a partir de fuentes diversas o fragmentarias. Por ejemplo, muere una mujer cada X horas, pero no te dicen que mueren 3 veces más de hombres, ni que se suicidan 9 veces más de hombres en ese mismo tiempo. Para terminar, las feministas de género solamente se reúnen y conversan con personas de su misma ideología, provocando con ello una endogamia de pensamiento único que también fomenta este mismo sesgo de confirmación o de selección. Con este único objetivo se crearon los espacios seguros, y de hecho podría decirse que este movimiento comparte casi todas las características de lo que sería el estar metida dentro de una secta, como son, por ejemplo, el cambiar de tu forma de vestir, así como el dejar de maquillarte o de peinarte para parecerte a tus compañeras, el priorizar las asambleas feministas antes que quedar con tus viejos amigos, a los cuales los está empezando a ver incluso como personas machistas, y cuando quedas con ellos te pasa todo el rato regañando y enseñándole lo que es el feminismo de género. Ves que tu vida gira en torno a un mismo tema y a menudo sientes que así puedes escapar de tus propios problemas personales, de los cuales puedes desahogarte y expresarte en esos espacios seguros, con gente que dice comprenderte y apoyarte. Te sientes culpable si opinas distinto a tus compañeras de lucha, y por eso las defiendes por encima de todo, en nombre de la sororidad, aunque sienta que a veces no tienen razón. Y el pensar que no puedes vivir sin el feminismo de género, cuando si no eres de la generación Z, o sea, si no eres de la generación nacida a partir de 1994, seguramente has vivido casi toda tu vida sin saber nada del feminismo de género o neomarxista, y parece que no lo necesitaba hasta hace unos pocos años. La suma de todo esto te hace ver la realidad de una forma distorsionada y magnificada, reforzando así la idea
de que las mujeres estamos oprimidas, sobre todo por vosotros, los hombres. Mi recomendación ideal sería el dejar de ver la tele y todo lo que esté financiado y manipulado desde las élites políticas y económicas para sus propios fines, aunque a veces esto no sea posible. Y aquí termino mi vídeo. Un saludo, cualquier tema que queráis que comente, decídmelo en los comentarios. Hasta luego.